Antes de empezar, ¿alguien me podría decir para qué voy a tratar farmacológicamente a un paciente hipertenso? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bajar la presión y evitar las complicaciones a largo plazo. Bien, al revés. Disminuir la mortalidad, que son las complicaciones a largo plazo, y como estrategia utilizamos medicamentos que por casualidad bajan la presión arterial. Pero lo más importante de estos medicamentos que vamos a ver hoy es que disminuyen la mortalidad. Entonces, los pacientes no solo viven más, sino que viven mejor. No tienen o tienen menor incidencia de las comorbilidades que conocemos a nivel renal, ocular y cardíaca. Y cada una de las cosas que voy diciendo después los voy a justificar. Estos son los grupos farmacológicos que se utilizaban para la hipertensión arterial o que se consideran antihipertensivos. Este es un gráfico de acuerdo al sitio de acción de los medicamentos, por dónde actúan. Bueno, ahora bien, vamos a empezar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ustedes saben que el angiotensinógeno se genera en el hígado y es transformado en angiotensina 1 por la renina. La renina, un estímulo para la liberación de la renina, es la disminución de la presión a nivel de la arteria renal. Entonces la renina forma la angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno hepático. La angiotensina 1 es transformado por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 produce liberación de aldosterona, que va a retener sodio y agua y va a excretar potasio. Entonces, si inhibimos la enzima convertidora de angiotensina, inhibimos la liberación de aldosterona. Entonces, por ejemplo, va a haber menor excreción de potasio, o sea que se va a producir hiperpotasemia. Es uno de los efectos adversos de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque inhiben el efecto o inhiben la liberación de aldosterona. La angiotensina 2 también actúa a nivel de la médula suprarrenal. A nivel presináptico de la médula hay un receptor de angiotensina 2 que produce liberación de catecolaminas. Ese receptor es similar al beta 2, está acoplado a proteínas GS, entonces estimula y aumenta el tono simpático. Ese tono simpático, esa liberación de adrenalina, también estimula por actuar en el nivel del aparato yuxtaglomerular, de los receptores beta 1 a nivel yuxtaglomerular, la liberación de renina. Entonces la renina forma angiotensina 2, la angiotensina 2 libera catecolaminas y las catecolaminas liberan más renina y se produce un círculo vicioso, una retroalimentación positiva que termina produciendo daño en los pacientes hipertensos. Además, la angiotensina 2 es vasoactiva, o sea, produce vasodilatación de prácticamente todos los territorios vasculares. Y la angiotensina 2 también produce hiperplasia de las células endoteliales, produce hipertrofia de los miocitos cardíacos y estimula la apoptosis. Entonces, los efectos de los inhibidores de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina básicamente son disminución del tono simpático por la falta de acción en la médula suprarrenal, porque no hay liberación de adrenalina. No hay liberación de aldosterona. Disminuye el efecto vasoconstrictor directo de la angiotensina 2 y también disminuye la hipertrofia y la hiperplasia y la apoptosis. La enzima convertidora de angiotensina no tiene solo como sustrato la angiotensina 1, sino que tiene varios sustratos más.
y uno de ellos es la bradicininina, que la enzima convertidora la degrada. Entonces, las bradicininas lo que hacen es formar prostaglandinas, y al inhibir la degradación por inhibir la enzima convertidora de angiotensina, se genera formación de prostaglandinas, que tiene un efecto vasodilatador más rápido inclusive que los efectos de la inhibición de la angiotensina 2. Y también incrementan las concentraciones, que es un sustrato de la enzima convertidora de angiotensina, del N-acetilcerylaspartildisilprolina. ¿Qué es esto? Esto es un regulador de las células madres, que aparentemente estaría relacionado con el efecto cardio y nefroprotector. Estos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Me olvidé de corregir esta porque todos los fármacos terminaban en O y se los borré y me olvidé de borrar eso. Bien, pero terminan en O o terminan con la L. Retardan el daño renal. ¿Por qué? Aparentemente por retardar la nefroesclerosis. No se sabe muy bien por qué disminuyen el daño renal, pero se deben utilizar en todo paciente con insuficiencia renal crónica, porque retardan la falla renal. En pacientes hipertensos que hayan tenido un episodio de infarto agudo de miocardio, hay que administrarlo cuanto antes posible. Disminuye la morbimortalidad, aparentemente por disminuir la apoptosis de los miocitos. En edad avanzada y afroestadounidense hay que tener cuidado, no son de primera elección. Ahora voy a explicar por qué. Producen retención de potasio, como les dije anteriormente, por inhibición de la liberación de aldosterona. Y hay que tener cuidado en pacientes, que es una contraindicación, con estenosis bilateral de la arteria renal o con estenosis de una sola arteria renal en un paciente monorreno. Es bastante frecuente la estenosis de la arteria renal, aunque yo no lo creía, pero es bastante frecuente. Algunas características farmacocinéticas que no voy a mencionar, simplemente que hay algunos que son profármacos, como por ejemplo el enalapril, que se tiene que transformar en enalaprilato. Hay algunos que tienen 2 o 3 vidas medias. Fundamentalmente hay una vida media plasmática y hay una vida media cuando estos fármacos están unidos a la enzima convertidora de angiotensina, que es más larga. No tiene importancia. ¿Para qué se utilizan? Obviamente en menores de 55 años y en pacientes no afroestadounidenses son de primera elección, o son de primera elección. En cualquier paciente que tenga hipertensión arterial con disfunción del ventrículo izquierdo, llámese insuficiencia cardíaca congestiva. Posteriormente el infarto agudo de miocardio, es casi obligatorio administrar un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina porque disminuye la morbimortalidad. En pacientes con alto riesgo de tener problemas cardiovasculares, llámese pacientes diabéticos con síndrome metabólico, por ejemplo. En la insuficiencia renal porque disminuye o retarda el daño, y en algún tratamiento de la esclerodermia, que es menos importante. Efectos adversos. Todos los antihipertensivos producen hipotensión, eso es característico, excepto los betabloqueantes, que esta clase no lo vamos a ver. Tos. La incidencia de la tos es de 5 a 20%. Está producida aparentemente por el acúmulo de bradicininas a nivel del pulmón. La hiperpotasemia, hay que tener cuidado, que lo vamos a ver a continuación, con algún otro medicamento que produzca hiperpotasemia. Como por ejemplo los diuréticos erradores de potasio, por ejemplo el triantireno, la espironolactona, la hiloride, que son diuréticos erradores de potasio. Durante el embarazo, antes del embarazo, la insuficiencia renal aguda solamente se observa en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. No es que produce, porque si no sería un contrasentido. Si se utiliza la insuficiencia renal, ¿por qué causa insuficiencia renal? Y solamente es estenosis, que están contraindicados. Durante el embarazo, produce oligohidroamnios, produce hipoplasia de la bóveda craneal y pulmonar, produce disminución del crecimiento intrauterino y produce muerte. Si no me equivoco,
durante el embarazo son categoría C durante el primer trimestre y son categoría D sobre el segundo y tercer trimestre, o sea, sobre en el periodo fetal. Un efecto adverso que no es tan frecuente pero puede ser grave es el angioedema, que también estaría relacionado con el acúmulo de bradicininas. La raza negra o los afroestadounidenses tienen una incidencia de 4,5 veces más de producir angioedema, por eso no son de primera elección. Algunas interacciones medicamentosas. Los antiácidos disminuyen la absorción de los IECA. Complementos de potasio. Diuréticos rodeles de potasio obviamente aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Aumenta los efectos adversos del allopurinol o la toxicidad del allopurinol, aumenta las concentraciones plasmáticas de dioxina y litio, y los AINE, no digan AINES, AINE, los AINE es como decir las ONG, uno no dice las ONGs, no, los AINE es una sigla. Bueno, los AINE disminuyen la eficacia antihipertensiva de la mayoría de los antihipertensivos. En este caso es por inhibir la formación de prostaglandinas. Es un efecto típico la formación de prostaglandinas de los IECA. Entonces en este caso sí, cualquier AINE produce disminución de los efectos de estos fármacos, sobre todo la aspirina. Preguntas. Bien. Antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Bueno, me debe faltar algunos seguramente, pero puse los que más conozco yo. También tienen los mismos efectos y son similares a las acciones que producen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhiben la vasoconstricción, inhiben la liberación de aldosterona, inhiben la liberación de catecolaminas a nivel suprarrenal y la intensificación del tono simpático, y disminuyen la hipertrofia de los miocitos y la hiperplasia, y también disminuyen la apoptosis. Con respecto a sus aplicaciones terapéuticas, básicamente tratamiento de la hipertensión arterial, para pacientes con diabetes también son de elección los IECA. En general, los receptores los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 pueden sustituir a los IECA, pero no son de primera elección. Siempre son de primera elección los IECA, y cuando un paciente no tolera los IECA, por ejemplo por la tos, ¿qué característica tiene la tos? La tos es seca y es de aparición nocturna y es muy molesta. El paciente no puede hacer su vida cotidiana. No es que tenga una tosecita y me la causó el IECA, no. Es muy característica la tos, y no cualquier tos. Es indicación para reemplazar la medicación por los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Con respecto a los efectos adversos, origina menos tos porque no tienen este efecto de acumulación de las bradicininas, porque no inhiben la enzima convertidora, simplemente inhiben los receptores, y tienen por lo mismo menor incidencia de angioedema. De hecho, si ven algunos estudios, dicen que tienen igual o la misma incidencia de efectos adversos que placebo, porque siempre los comparan con placebo. Bueno, eficacia similar a los IECA, menor incidencia de angioedema tos, como dije anteriormente, y una característica que puede llegar a ser beneficiosa o no. Muchas veces se pierde la eficacia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina porque hay otras vías de formación de la angiotensina 2 que se llaman vía no ECA. Entonces de esta manera se evita la formación de angiotensina 2 por otras vías. Sin embargo, si ustedes me dicen que esa es una ventaja, puede ser, pero hay una ventaja de los IECA, que es, por ejemplo, el aumento de las concentraciones de las prostaglandinas o de las bradicininas que van a formar prostaglandinas. Mismos efectos sobre las embarazadas y sobre los pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o los monorrenos.
Un grupo farmacológico que me gusta muchísimo son los calcioantagonistas. A los calcioantagonistas, que son, debe haber más, sí, de hecho hay más, pero puse esto porque son los que describe el Goodman 11. Los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los que están en azul, que es la nifedipina, nifedipina y dihidropiridinas relacionadas, son las de dihidropiridinas, como dije anteriormente. Y el verapamil y diltiazem son las no dihidropiridinas, que tienen una característica diferenciales, por eso las divido. Mecanismo de acción, muchos de ustedes ya conocen el mecanismo de acción. Acá en la célula muscular vascular, del endotelio vascular, tenemos los canales de calcio, que se llaman canales lentos o tipo L, también denominados canales voltaje dependiente u operado por ligandos. Estos canales se abren por el ligando, que es el inositol 3-fosfato. Recuerden que esta era la cadena de los receptores acoplados a proteína GQ, que vamos a ver esta imagen nuevamente más adelante. Entonces se abren por estímulo del ligando, que es el inositol 3-fosfato. Sin embargo, también son abiertos por voltaje, por eso también se les llaman voltaje dependiente. Cuando llega el potencial de acción, se abre este canal lento o tipo L, voltaje dependiente u operados por ligando. ¿Qué hace la entrada de calcio cuando se abre el canal, ya sea por ligando o por voltaje? Se une a la colmodulina y el calcio más la colmodulina estimulan la quinasa de cadena ligera de miosina, lo cual fosforila la miosina y hace que interactúe con la actina y se produce la contracción vascular. Lo que hacen los antagonistas de los canales cálcicos a nivel vascular es impedir esta interacción entre la quinasa con la miosina por disminuir la entrada de calcio. Recordemos algo, los vasos que tienen mayor cantidad de músculo son los arteriales, entonces va a producir una disminución mayor de la poscarga, o sea arterial, que de la precarga. Sin embargo van a producir disminución de la precarga. Y a nivel cardíaco pido disculpas porque no encontré un dibujito más lindo, pero lo voy a explicar. A nivel cardíaco tenemos la troponina, que la troponina inhibe el aparato contráctil cardíaco. Bueno, cuando se abre el canal de calcio, entra calcio y se une a la troponina y le quita esta inhibición sobre el aparato contráctil. O sea, el calcio es como que inhibe el efecto de la troponina, de hecho inhibe el efecto de la troponina. Entonces, si no entra calcio, no hay ninguna sustancia que inhiba el efecto de la troponina. Por eso, estos calcioantagonistas, y fíjense que dicen calcioantagonista, bueno, estos calcioantagonistas, recién me doy cuenta, estos calcioantagonistas lo que hacen es producir cronotropismo, dromotropismo e inotropismo negativo. Efectos cardiovasculares. En el tejido vascular, lo dije anteriormente, disminuyen la precarga, pero disminuyen mucho más la poscarga. En las células cardíacas, acá vamos a diferenciar las dihidropiridinas con respecto a las no dihidropiridinas. Les voy a explicar. Cuando los calcioantagonistas actúan a nivel vascular, producen vasodilatación y producen disminución de la pre y poscarga. Eso reduce la presión arterial. Eso es sensado a nivel de los valvoreceptores y se produce una descarga simpática refleja. Hasta ahí lo que todos sabemos. Ahora bien, cuando se inhibe, cuando es bloqueado el canal tarda dicen un tiempo finito para recuperarse. La importancia de los dos grupos farmacológicos es si afectan la tasa de recuperación del canal lento o no. Las dihidropiridinas no afectan la tasa de recuperación del canal lento, entonces esa taquicardia refleja va a superar el efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico negativo sobre el corazón. Mientras que las no dihidropiridinas sí afectan la tasa de recuperación del canal lento, entonces no se produce la taquicardia refleja. Piensen que estos fármacos se usan también para la cardiopatía isquémica.
Y ahora lo voy a explicar. Efectos hemodinámicos. Aumentan el flujo coronario, producen vasodilatación de las coronarias. Disminuyen la presión arterial, disminuyen la precarga y la poscarga. Si disminuyen la precarga, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el fin de llenado diastólico, que eso genera la tensión paletal, que es uno de los determinantes del consumo de oxígeno. Entonces, básicamente disminuye uno de los determinantes del consumo de oxígeno. Otro determinante del consumo de oxígeno es el inotropismo, la fuerza contráctil, que la disminuye porque disminuye la poscarga. Y otro de los determinantes del consumo de oxígeno es la taquicardia. Entonces hay que tener cuidado si se utilizan para la cardiopatías con las dihidropiridinas, porque pueden desencadenar o empeorar una isquemia. Básicamente, para resumir, disminuyen la presión del fin de lleno del ventrículo izquierdo, de los ventrículos, con lo que disminuyen la presión, la tensión paletal. Disminuyen o mejoran el trabajo cardíaco, disminuyen el inotropismo porque disminuyen la poscarga. Aumentan el flujo coronario y es por eso que se utilizan para la cardiopatía isquémica también. Algunas características farmacocinéticas, que en este caso no les di mucha importancia a las características farmacocinéticas. Todos son afectados en mayor o menor medida por el primer paso hepático. La biodisponibilidad es muy diversa de acuerdo al fármaco al que hagamos referencia. La unión de proteínas plasmáticas es bastante elevada. La vida media, como hay muchos fármacos, es muy variada. Y con respecto al metabolismo, tenemos que las dihidropiridinas, como amlodipina, nifedipina, tienen metabolitos inactivos, mientras que las no dihidropiridinas tienen metabolitos menos activos. El más conocido es el desacetil-diltiazem, que tiene un 40% de la actividad del diltiazem. Efectos adversos. Los efectos adversos de estos fármacos van a depender en gran medida de su efecto vasodilatador. Piensen una cosa: cefalea, rubor, disestesia, náuseas, vértigo, hipotensión son por vasodilatación arterial, mientras que edema periférico, tos, sibilancia, edema pulmonar son producidos por la vasodilatación venosa. Una cuestión a aclarar: casi todos los pacientes que toman estos medicamentos van a tener edema periférico, y el edema no es igual a cualquier otro edema. Es un edema que se caracteriza por aparecer en los tobillos, que se llama edema pedal. Y es muy característico. No es que el edema pedal, si el paciente está acostado, va a desaparecer. No, sigue estando en los pies. Por eso lo aclaro. Y también puede desencadenar el edema agudo de pulmón, y con eso tos, sibilancias, etc. Un efecto adverso que nada tiene que ver con la dosis es la hiperplasia gingival, que hay varios fármacos que producen hiperplasia gingival. El otro es el ácido valproico, por ejemplo. La hiperplasia gingival se evita cepillando las encías. Y una característica que la hiperplasia gingival aparece en pacientes con dientes, no en desdentados, porque afecta al rodete periodontario. Y un efecto adverso que puede ser grave es por lo menos en pacientes isquémicos, es el robo coronario o el empeoramiento de la isquemia miocárdica. Cuando hay isquemia del miocardio, o la isquemia del miocardio, es un fuerte estímulo para producir vasodilatación local, porque se produce por liberación de mediadores químicos locales, ¿sí? Entonces, imagínense que en una zona donde está irrigada por una coronaria hay isquemia, porque esa coronaria tiene una placa de ateroma y el paciente sufre isquemia. Bueno, en esa zona la coronaria va a estar vasodilatada, totalmente vasodilatada. ¿Qué hacen los calciantagonistas? Vasodilatan todas las coronarias, no solamente la que está irrigando la zona isquémica, la que está obstruida, sino que todas las coronarias, y le quitan flujo a la que está irrigando la zona isquémica que está obstruida, y por eso se llama robo coronario, porque no es que solamente vasodilata la zona isquémica, no, vasodilata todo y le quita flujo a la zona isquémica. Ya verán que el tratamiento de la cardiopatía isquémica no es tan sencilla. Contraindicaciones e interacciones medicamentosas: alteraciones cardíacas, como por ejemplo cualquier disfunción ventricular,
bloqueos de ramas, por ejemplo un paciente chagásico que tenga un bloqueo de rama o bloqueo de rama secundario a un infarto agudo de miocardio o a lo que fuese, contraindicados porque disminuyen la conducción. Y presiones arteriales sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio. Pacientes con bradicardia y también con hipopotasemia. La hipopotasemia genera una arritmia que se llama torsada de Point, o torsada de punta, o torcida de punta, que es mortal, o posiblemente mortal. Algunas interacciones medicamentosas con beta bloqueante, obviamente no hay que combinarlos porque pueden llevar al paro cardíaco. Con digitálicos aumenta el efecto de los digitálicos. Y hay dos que agregué yo, que uno son los antirretrovirales, como por ejemplo el ritonavir, o sea, los inhibidores de la proteasa, y el ritonavir en especial porque produce inhibición del citocromo 3A4, donde se metabolizan estos fármacos, por lo menos el verapamil, diltiazem y nifedipina. Y un gusto que me di, las fucocumarinas, que las fucocumarinas son la 3,4-dihidroxibergamotina, por ejemplo, el jugo de pomelo, entre nosotros es el jugo de pomelo, que inhibe el metabolismo, inhibe el citocromo 3A4. ¿Y por qué es importante esto? Porque el paciente puede desencadenar un edema agudo de pulmón. Básicamente así de sencillo. Preguntas. Bien. Diuréticos. Les voy a contar varias historias. La primera historia es que antiguamente se consideraba, o la teoría de que el paciente mantenga elevada la presión arterial, era que eso sucedía porque sobraba líquido. Y con esa teoría se empezaron a utilizar herramientas o terapéuticas, como por ejemplo la desangración, en donde se cortaba alguna arteria, alguna vena del cuello. Se usaban las sanguijuelas para disminuir la volemia y de esa manera disminuir la presión arterial, y se han usado las ventosas también. Actualmente, bueno, y con ese objetivo también se empezaron a utilizar los diuréticos. Actualmente ya se sabe que el paciente es hipertenso, no se conoce la causa en el 95% de las hipertensiones arteriales que son esenciales, pero se sabe que no sobra líquido. Si hay algo que no sucede es que no sobra líquido. Entonces se dejaron de utilizar los diuréticos en general para el tratamiento de la hipertensión arterial, con una excepción. Los diuréticos tiazídicos siguen siendo en muchos casos de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial, y no porque sean diuréticos. Ya no son más diuréticos los tiazídicos, son antihipertensivos. No se usan ni siquiera como diuréticos. O sea, para producir diuresis no vamos a usar nunca hidroclorotiazídico tiazídicos. Y utilizaremos, por ejemplo, los de ASA, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, otros. O sea, que los diuréticos tiazídicos habría que sacarle el nombre diuréticos y deberíamos dejar drogas o antihipertensivos tiazídicos, porque son antihipertensivos. Bien, no se sabe cuál es el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida. Obviamente al principio disminuye el líquido extracelular, disminuye la volemia, y con eso mejora el trabajo cardíaco, disminuye el gasto, porque el corazón tiene que hacer menos trabajo para vencer la resistencia periférica o la poscarga. Pero a lo largo del tiempo y con la administración repetida de la hidroclorotiazida, el líquido extracelular vuelve a la normalidad y el trabajo cardíaco también. Sin embargo, la resistencia vascular periférica se mantiene reducida y hay disminución de la presión arterial, y lo más interesante, disminuye la morbimortalidad. El mecanismo de acción antihipertensivo no se conoce. Hay una teoría que dice que estaría relacionada con la inhibición de canales cálcicos, y otra que estaría producida por inhibición de la anhidrasa carbónica y por modificación del pH, pero ninguna está realmente aclarada. Efectos adversos. Obviamente no se usan como diuréticos, se usan como antihipertensivos. La dosis es distinta. La dosis antihipertensiva es 12,5 miligramos y no hay que superar los 25 miligramos días. Efecto adverso más frecuente, uno de los más frecuentes, la disfunción eréctil. Si le damos un diurético tiazídico
a un paciente hipertenso masculino, tenemos que avisarle que puede llegar a tener impotencia. ¿Por qué? Porque digamos, los órganos sexuales y la función sexual sigue siendo un tabú. Entonces de esa manera le quitamos la responsabilidad del efecto adverso a la persona y hacemos que la persona, en caso de tener disfunción sexual, el hombre en caso de tener disfunción sexual, vuelva a la consulta y nosotros tenemos que cambiar el medicamento. Pero tenemos que avisar que es algo que puede pasar y es algo que se acuerda. Los diuréticos tiacídicos utilizados de manera aguda, o sea, al principio del tratamiento, aumentan la excreción de ácido úrico. Sin embargo, a lo largo del tratamiento retienen ácido úrico. Entonces, muy ocasionalmente, un efecto adverso infrecuente completamente puede llegar a producir gota. Igual que la hiponatremia, produce hiponatremia pero leve, hipopotasemia también e hipercalcemia. La hipercalcemia se lo intentó, o sea, ese efecto adverso se lo intentó utilizar para, por ejemplo, tratar a las pacientes hipertensas que son menopáusicas y tienen osteoporosis. Y también se lo intentó utilizar para el tratamiento de la osteoporosis. Interacciones medicamentosas. Con los digitálicos y el litio aumenta las concentraciones de digitálicos y de litio. Con los corticoides aumentan el riesgo de hipopotasemia. Y ustedes ya saben que los AINE disminuyen la eficacia antihipertensiva de todos los antihipertensivos en general, pero de estos fundamentalmente porque retienen sodio y agua. Antes de seguir con los fármacos, porque quedan un par, les quiero mostrar este estudio. Este estudio se llama ALAT. Comparó un diurético tiacídico, que era la clortalidona, contra un calcio antagonista y contra un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. También estaba incluido una estatina, que no recuerdo cuál era la estatina, creo que era la pravastatina, para ver la reducción de la morbimortalidad en pacientes diabéticos con alto riesgo. ¿Y cuál fue la conclusión del ALAT? Que los diuréticos tiacídicos, por su eficacia en disminuir la morbimortalidad y su bajo costo, deben ser los medicamentos de primera elección en un paciente hipertenso sin comorbilidades o de reciente comienzo. ¿Por qué es importante el ALAT? Porque es el único estudio antihipertensivo que no está influenciado por la industria farmacéutica. Todos los estudios lo hace la industria farmacéutica y todos muestran lo que quieren. El ALAT, y de hecho van a encontrar en internet, si buscan el ALAT, van a encontrar un montón de gente que revisa y replantea ciertos datos del ALAT. Se hizo en el 2002, o sea que tarde pillaron. ¿Por qué? Porque no conviene que un diurético tan barato sea de primera elección. Hoy lo que están recomendando las guías es que utilicen 2 medicamentos combinados. Y ahora les voy a explicar, les voy a seguir contando sobre algunas cuestiones con respecto a eso. Porque, ¿qué buscan las industrias farmacéuticas? Vender más. Y a nadie le conviene un diurético tiacídico que sea de primera elección. Hay otros de primera elección. Esta es la guía NICE. Es una guía escocesa que es de las más prestigiosas en el mundo. Les cuento una anécdota que después les voy a retomar más adelante. En Gran Bretaña, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, todos los medicamentos de venta bajo receta los cubre el Estado. ¿Pero cuáles cubre el Estado? El Estado, para guiarse a ver qué medicación cubre, se guía, valga la redundancia, en las guías terapéuticas de este instituto. O sea, todo lo que está bien es este instituto. ¿Y qué dice este instituto con respecto, o esta guía con respecto a el tratamiento de la hipertensión arterial? Dice que en menores de 55 años de elección es el A, o sea, los IECA. Si no toleran, por la tos generalmente, los inhibidores del receptor de angiotensina 2. Y en mayores de 55 años y en negro por la aparición del angioedema,
es C o D, que C son calcio antagonista y D son diuréticos tiacídicos. ¿Qué pasa si fracasa el tratamiento con una monodroga? Hay que empezar a combinar A más C o A más D. ¿Qué pasa si fracasa el tratamiento de la combinación con dos drogas? Se pueden combinar las tres. ¿Y qué pasa si fracasa el tratamiento con las tres drogas? Bueno, ahí podemos pensar en incorporar un diurético, un beta bloqueante o un alfa bloqueante. Les agrando esto que dice acá al lado. Dice, los beta bloqueantes no se prefieren como terapia inicial en la rutina de hipertensión arterial y se prefieren en mujeres en edad de procrear y en pacientes con tono simpático o que tienen otra comorbilidad, como por ejemplo que hayan tenido un infarto agudo de miocardio o que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. No son de primera elección. La pregunta es, ¿cuántas personas conocen ustedes que están tomando atenolol y no tienen ninguna otra patología? Esto es una revisión sistemática en donde hace un análisis de 16 estudios. 13 de ellos son ensayos clínicos controlados aleatorizados a doble ciego. Hay 4 estudios que comparan los betabloqueantes contra placebo. Hay 5 estudios que comparan diuréticos contra betabloqueantes. Todos están comparados contra betabloqueantes. 3 estudios que comparan los IECA contra betabloqueantes y 4 estudios que comparan los calcios antagonistas contra betabloqueantes. El betabloqueante utilizado fue el atenolol. Y acá en la conclusión dice, el atenolol no es de primera elección en el paciente hipertenso. Y a mí me gustaría que lean esto. Dice, fueron inferiores a otros antihipertensivos en la morbimortalidad e inclusive mostraban mayor riesgo de eventos cardiovasculares. O sea, no solo que no disminuyen la morbimortalidad, sino que la empeoran. Bien, después voy a seguir para concluir con este tema. 2 fármacos que se utilizan para la crisis hipertensiva. La hidralazina, que es de preferente elección en pacientes embarazadas o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Pero no se usa prácticamente la hidralazina. En algunos países sí, en Argentina no. O se utiliza muy poco. ¿Qué hace la hidralazina? No se conoce el mecanismo de acción, pero relaja el músculo liso arterial. No produce vasodilatación no vasodilata las coronarias ni las venas. No se sabe por qué. Efectos adversos. Fíjense, todos los efectos adversos estos van a depender de la excesiva vasodilatación arterial, que son cefalea, náusea, rubor, hipotensión. Esa hipotensión produce una descarga simpática refleja, entonces va a producir palpitaciones y taquicardia y puede desencadenar una angina de pecho. ¿Sí? Además, la hipotensión produce desvanecimiento. Y hay otros efectos adversos que no están relacionados con la extensión de su mecanismo de acción o de sus efectos, que son el lupus eritematoso sistémico, que creo que es el efecto adverso más frecuente. La anemia hemolítica con efecto adverso clase B, la pleuritis, que puede desencadenar taponamiento cardíaco, y vasculitis, que puede desencadenar también glomerulonefritis. Pero no es un medicamento muy utilizado. Ahora bien, la estrella de la crisis hipertensiva, los nitratos orgánicos, que es el nitroprusiato de sodio. Todos los nitritos actúan igual, así que no voy a volver a mencionar el mecanismo de acción de los nitratos. Esta imagen la vimos hace un ratito, así que la voy a utilizar de nuevo. ¿Qué hacen los nitratos? Los nitratos orgánicos lo que hacen es liberar óxido nítrico. Ese óxido nítrico estimula la guanilato ciclasa, que convierte el GMP en GMP cíclico. Y ese GMP cíclico va a estimular una proteína quinasa C. Y además, no solo una proteína quinasa C, sino que activa una proteína quinasa G. Abro un paréntesis. ¿Se acuerdan que yo, cuando a los que le di este tema en Injurias, yo siempre les decía que era muy igual a lo que sucedía con la proteína GS, que la proteína GS, la diferencia es que estimulaba una adenilciclasa, que convertía el MP en MP cíclico. Pero como esto no estaba en el Galmarini ni estaba en el Goodman, no lo mencionaba. Pero bueno, este aumento de GMP cíclico estimula una proteína quinasa no solo C, sino que G, y esta proteína quinasa G lo que hace es estimular una fosfatasa de cadena ligera de miosina,
que lo que va a hacer es desfosforilar a la miosina. Y este es el mecanismo de acción de los nitratos. Ahora bien, el nitroprusiato de sodio, ¿qué es el que se utiliza en la urgencia? En la crisis hipertensiva. Ya les dije el mecanismo de acción. Tiene una característica: en pacientes sin alteraciones cardíacas, sin disfunción del ventrículo izquierdo, produce más vasodilatación venosa que arterial, con lo cual disminuye el gasto cardíaco. Al disminuir la presión de fin de llenado del ventrículo izquierdo, produce disminución del gasto cardíaco. En cambio, en las personas que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, produce más disminución de la postcarga que de la precarga. Entonces mejora el gasto cardíaco, o sea, lo aumenta porque el corazón trabaja frente a una presión menor. Lo más importante, una latencia muy corta de 30 segundos y una desaparición muy rápida de su efecto. Eso hace que sea de preferencia en la crisis hipertensiva. Se administra por vía intravenosa. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace en una crisis hipertensiva? Olvídense lo que le dijeron. Lo correcto, no quiero pecar de soberbio, pero lo correcto sería el paciente con una crisis hipertensiva, al paciente hacerle un electrocardiograma mientras se le mide la presión arterial y se le gotea nitroprusiato de sodio. Se le lleva, o sea, se disminuye la presión arterial junto con digamos, el control del electrocardiograma y de la presión arterial a la presión que nosotros queremos llegar, la presión ideal para ese paciente. Si el paciente es diabético, no va a ser la presión que tienen todos, entonces a la presión que el paciente estaba manejando antes de la crisis hipertensiva, y se suspende y se deja al paciente en observación y obviamente con bajo control del electrocardiograma y de la presión arterial. Ese es el ideal del tratamiento de la crisis hipertensiva. No darle un medicamento sublingual. Antes se usaba el diltiazem, la nifedipina sublingual, y actualmente algunos médicos utilizan la nitroglicerina sublingual. Una bestialidad. Bueno, el nitroprusiato. El nitroprusiato no solo forma óxido nítrico, sino que también forma cianuro en su metabolismo. Libera cianuro. Ese cianuro es metabolizado por la rodanasa hepática y se transforma en tiocianato. El tiocianato a las 3 horas se elimina por riñón. Efectos adversos: vasodilatación excesiva. Acuérdense que el paciente está internado y está en observación. Puede producir acidosis láctica, pero la acidosis láctica se observa a dosis mayores, algunos dicen entre 2, mayores de 2 a 5 microgramos kilogramos minutos. Pero para que recuerden la dosis de la digoxina, si la recuerdan, la digoxina, por ejemplo, la dopamina producía efectos adversos, los indeseados, a dosis mayores de 5 microgramos kilogramos minutos, igual que esta. Bien, se administra normalmente con el tiosulfato de sodio. ¿Por qué? Para evitar la acidosis láctica que produce el tiocianato. Y una cuestión importante con respecto a los pacientes que tienen EPOC, lo que hace el nitroprusiato de sodio es impedir la vasoconstricción hipóxica. Al impedir la vasoconstricción hipóxica, produce vasodilatación de zonas hipóxicas, entonces produce un desbalance entre ventilación y perfusión. Y obviamente la utilidad es la emergencia o la crisis hipertensiva. Un fármaco que se utiliza para las pacientes hipertensas embarazadas o pacientes que están produciendo eclampsia o preeclampsia. ¿Por qué no lo utilizan de primera elección? No lo sé. Pero actualmente se prefiere utilizar betabloqueantes en pacientes embarazadas. No es un tema que yo haya abordado, así que no sé por qué. Pero de todas maneras, durante muchísimos años y durante muchísimo tiempo fue el medicamento de elección para tratar la hipertensión arterial en embarazadas. De todas maneras, este es categoría B, mientras que los betabloqueantes son categoría C. Bien, lo voy a recordar rápidamente el mecanismo de acción. La alfa-metildopa ingresa al terminal presináptico,
y reemplaza la dopa comportándose como un falso neurotransmisor y es metabolizado por el mismo sistema enzimático de la síntesis de la noradrenalina hasta transformarse en su principio activo, que es la alfa-metilnoradrenalina. Una vez que se transforma, es secretado y actúa en el único lugar que puede actuar, que es a nivel presináptico, que son los receptores alfa-2 presinápticos, porque es un agonista selectivo alfa-2, que lo que hace es, como al estar acoplado a una proteína GIG0, va a inhibir la liberación de catecolaminas y de esa manera disminuir el tono simpático. Para recordarles, acá está el beta 2 que está acoplado a una proteína GS y estimula la liberación en la entrada de calcio, por eso su estimulación aumenta la liberación de catecolaminas, y acá exactamente lo mismo hace el receptor de angiotensina 2 a nivel de la médula suprarrenal. O sea, por eso estimula la liberación de catecolaminas. Y del otro lado podemos también mencionar que hay un receptor dopaminérgico 2 que inhibe la liberación de noradrenalina y de dopamina, obviamente. Entonces, utilidad, la única utilidad que tiene es la hipertensión arterial en embarazadas. Toxicidad, bueno, hipotensión arterial como casi todos los antihipertensivos. Pseudotolerancia, que es por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se puede superar con la administración de un diurético. Sedación por la disminución del tono simpático. Sequedad bucal y parkinsonismo es por la disminución de la liberación de dopamina. Básicamente eso produce sequedad bucal y parkinsonismo o signos parkinsonianos. La hiperprolactinemia también se produce por exactamente lo mismo. O sea, la dopamina inhibe la liberación de prolactina. Entonces, si inhibimos la liberación de dopamina, queda la prolactina sin inhibición y produce hiperprolactinemia con ginecomastia y galactorrea. Después produce hepatitis autoinmune en un alto porcentaje y anemia hemolítica también en un porcentaje menor, pero con la prueba de Cons positiva. Son dos efectos clase B. Y para ir cerrando la clase, ¿alguien conoce el séptimo informe para la hipertensión arterial? Para el tratamiento de hipertensión arterial. Bueno, en el séptimo informe aparece por primera vez la prehipertensión. Acá está. Personas que tienen cifras mayores a 120 y a 80 mililitros de mercurio tienen prehipertensión. Fíjense que el tratamiento indicado para la prehipertensión es no farmacológico. ¿Sí? Bien. No voy a ver quién es, así termino la clase y después la subo. El séptimo informe también da un algoritmo sobre el tratamiento de la hipertensión arterial. Básicamente es muy similar al de la guía NICE. Primero tiacidas, casi todos considerar IECA, ARA2, calcio antagonista, pone los beta bloqueantes, pero bueno. Depende al grado, o sea, pero empezamos con el grado 1. Piensen en una cosa. Bueno, acá está el tratamiento que aconsejan a el paciente normal y al prehipertenso. Bueno, es reducción de peso, dieta DASH, o sea, modificación del estilo de vida. Piensen en una cosa. Antes de la aparición del séptimo informe, las personas que tenían entre la presión diastólica de 80-89 y 120-139 eran considerados normales, que tenían una presión arterial normal. Se fueron a dormir esas personas y al otro día, cuando surge el séptimo informe, esas personas que no tenían ninguna patología pasaron a tener una patología que se llama prehipertensión, de la noche a la mañana. Y les dejo una frase que es de Marcia Ángel, de su libro La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos miente o cómo nos engaña y qué hacer al respecto, en donde dice que si bien la comisión de expertos aconseja tratar la prehipertensión
con medidas no farmacológicas como es la naturaleza humana, todos vamos a preferir tomar un medicamento antes de abandonar el asado y el huevo frito. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy.